responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Nos pueden seguir por nuestras plataformas, queridos amigos, recordándoles una vez más, nos puede seguir por nuestras plataformas en internet, en YouTube, por RCR 750. Por supuesto, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pueden enviar sus comentarios por la cuenta de Twitter, @RCR750. Nos puede escuchar por Periscope, también por @RCR750, por TuneIn Radio y por Facebook Live. Estimados amigos, este programa, o en el programa de hoy, tenemos a dos invitados muy importantes, ya que vamos a conversar sobre una de las poblaciones más vulnerables, como son las personas de la tercera edad o adulto mayor, y que actualmente es la población de mayor riesgo en este tiempo de pandemia. En Venezuela, los adultos mayores sobrellevan desde hace varios años una crisis humanitaria que ahora se ha agravado mucho más con la sumatoria, por supuesto, de la crisis sanitaria del COVID-19. Con una cuarentena en un país que ahorita se está rigiendo bajo el esquema de 7+7 o del 7+7, que eso no ayuda en nada, en una etapa de flexibilización alternada con una etapa de cuarentena rígida, que en realidad pues en la etapa de flexibilización se ha extendido mucho más, quizás las consecuencias no pudieran ser buenas. Cada vez más hay más negligencia en esta población, que se hace más vulnerable a medida que pasan los días. En tiempos de coronavirus, uno de los sectores demográficos que más está sufriendo es el de los adultos mayores. Por supuesto, la crisis social y económica, que parece indetenible en Venezuela, no hay respuesta ni solución al respecto, y esto ha impactado muchísimo más a las personas de la tercera edad, sobre todo en aquellos que dependen solo de una pensión que actualmente se encuentra por debajo de $1. ¿Cómo se puede sobrevivir con una pensión de menos de $1? ¿Cómo puede ser esta situación tan grave que están atravesando nuestros adultos mayores? Son muchos los factores de riesgo en ellos, y vamos a conversar al respecto en la primera parte del programa, que ya lo tenemos en la línea telefónica, con el señor Luis Cabezas, director general de Convite, asociación civil que trabaja por la garantía de los derechos humanos, sociales, económicas y culturales, y en los últimos tiempos ha enfocado mucho más la atención, la defensa y la visibilización de los derechos humanos en el adulto mayor. Y en la segunda parte del programa vamos a tener con nosotros al doctor Aquiles Salas, médico internista y geriatra, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, también director de la Escuela de Medicina de la Universidad Central. Bueno, bienvenido, señor Luis Convite, ya está en la línea. Sí, buenos días, doctora, ¿cómo está? Un placer saludarle a todo su equipo de producción y a todos los que en este momento nos escuchan. Muchísimas gracias, Luis, por participar en nuestro programa. Para nosotros es un gran placer, un gran honor tenerte con nosotros. Luis, bueno, ya más o menos dije una introducción sobre la situación actual que atraviesan los adultos mayores, pero fíjate, el año pasado ya se decía que la crisis venezolana
convierte al país en el peor lugar para envejecer. A mitad del año pasado, ustedes con VITE presentaron un monitoreo sobre el derecho a la salud y a la vejez en riesgo. Las personas de la tercera edad sufren el abandono del Estado, la sociedad y su familia. Hace un año. La situación actual, por supuesto, es mucho más grave. Yo quisiera, pues, que hagas la diferencia de un año para acá y la situación actual en plena pandemia en relación a ese monitoreo que ustedes realizaron hace un año y cómo estamos en los actuales momentos. Adelante, Luis. Sí, efectivamente, ya para 2019 nosotros, incluso antes, ya tenemos varios años alertando sobre la difícil situación que atraviesan las personas mayores y que hacen de Venezuela pues el peor país del continente para envejecer. Ya para finales de 2019, incluso en noviembre de 2019, nosotros estuvimos haciendo un levantamiento de información a través de un instrumento de detección rápida de necesidades humanitarias, y 3 de cada 5 adultos mayores se acostaba regularmente con hambre. 1 de cada 10 se acostaba todas las noches con hambre. 23% de la población que entrevistamos en los estados Lara, Miranda y Bolívar, y que fueron 1.200 adultos mayores que entrevistamos, manifestaban vivir solos. Eso nos da una aproximación que, bueno, pues pudieran estar en Venezuela entre 700 y 800 mil personas mayores que pudieran estar viviendo solas. Ya casi un año después, la situación es mucho más dramática, tomando en cuenta que el COVID ya es una emergencia dentro de otra. Ya nosotros estábamos en emergencia humanitaria en 2019, incluso con un plan de respuesta humanitaria en 2019, y el COVID llega pues como una tormenta perfecta, en el sentido de que, para el caso de las personas mayores, traía consigo la etiqueta de ser un virus que mata a los viejos. Fundamentalmente es así. Alrededor del 60% de las personas que han muerto hasta ahora son personas mayores de 60 años. No solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Sin embargo, para el caso venezolano, pues no podemos comparar a una persona adulta mayor de Venezuela con una persona adulta mayor de Europa, tomando en cuenta que las personas mayores aquí están mucho más frágiles, vienen ya de procesos de pérdida de capacidades físicas, de pérdida de capacidades incluso de su salud emocional, tomando en cuenta el sostenido proceso de deterioro al que han sido sometidos. Entonces, la pandemia lo que vino fue a acentuar, a acelerar la ya mermada condición física, la ya mermada salud mental que tenían las personas adultas mayores. Debemos tener en cuenta que parte de las medidas pues que se han implementado muchas fue el confinamiento. Ese confinamiento pues no es fácil, el quédate en tu casa como se hizo en los primeros de cambio no era una solución para muchas personas adultas mayores, porque el quédate en casa es o me mata el COVID o me mata el hambre. Así es. Porque muchas personas mayores siguen ejerciendo oficios informales en la calle, porque la pensión equivale, y no es de ahorita, ahorita equivale menos de $1, pero ya en marzo, ya en abril, ya era prácticamente una pensión que no cubría absolutamente nada, tomando en cuenta que nuestra hiperinflación no es, tenemos ya bastante más de 2 años. Sí, me decís. Sí. No, que tenemos más de 2 años con una hiperinflación, ¿no? Sí, por eso te digo, pues ya incluso la pensión ha dejado de ser relevante para la vida de las personas mayores. Una cobertura que puede estar cercana al 90% prácticamente no importa. Es decir, creo que somos el país del continente con mayor cobertura de seguridad social, pero la cobertura se vuelve sencillamente irrelevante cuando la pensión, por decir algo, no compra ni siquiera el 1% de lo que cuesta la canasta básica alimentaria. Es decir, $0.88 es lo que percibe una persona para vivir todo un mes. La canasta normativa puede estar alrededor de los $116, $120. Mira la distancia abismal que hay de $0.88 a $116. Entonces, la cobertura pierde relevancia, algo que pudiera ser un trofeo político, de decir, mira, tenemos la mayor cobertura de seguridad social en el continente, pues cualquiera te sopla una trompetilla en la cara y te dice, bueno, pero
¿de qué vale tener 90% de cobertura y con eso las personas no pueden comprar ni medio cartón de huevo? Entonces, allí tú ya puedes ver la dificultad a la que están teniendo las personas mayores. Hay otro tema, por ejemplo, la remesa ha dejado de entrar. La remesa se había convertido para muchos adultos mayores como en un bote salvavidas. Con esos 50, con esos $100 que enviaba un nieto, un hijo, pues podían seguir pedaleando la cuesta, pero tomando en cuenta que el COVID también afecta en los países donde están los venezolanos a donde han migrado, y que muchos de los venezolanos que se van a esos países ejercen oficios muy precarios o informales en Chile, en Perú o en Colombia, han dejado de enviar la remesa. Eso pues es como si te pincharan la balsa en plena tormenta, pues, porque ese soporte que tenías allí que te permitía por lo menos comprar proteína, que comprar alguna medicina que uses regularmente, ya no lo tienes. Entonces depende exclusivamente de la caja CLAP, una caja que no alimenta, una caja que lo que tiene es fundamentalmente carbohidratos, no tiene nada de proteína. Eso hace que las personas se estén muy mal alimentando, dependen fundamentalmente de los tubérculos, yuca, ocumo, papa, ñame, cosas que son fundamentalmente azúcar, se transforman en azúcar, y las personas adultas mayores son diabéticas en su mayoría. Hay un alto porcentaje, no es que cualquier persona mayor es diabética, no, un alto porcentaje de las personas mayores son diabéticas, y todas estas digamos, verduras o digamos, lo que es la yuca, todo eso se transforma en azúcar. Entonces hay una muy mala alimentación. La caja CLAP prácticamente lo que trae es arroz y pasta últimamente, ha perdido incluso su variedad, que si bien no era de calidad, al menos antes traía un atún, traía aceite. Nos informan ahorita lo que trae es como 6 paquetes de arroz y otros 4 de pasta, y ya ni siquiera el aceite ni el azúcar, y una harina que todo el mundo pareciera que odia, porque dicen que se pone durísima, que es un desastre. Y como vemos, pues las personas adultas mayores son las únicas que efectivamente dependen de esa pensión, porque muchas personas adultas mayores no tienen la capacidad para insertarse laboralmente, sobre todo en una sociedad que los estigmatiza, sobre todo en una sociedad que no ha comprendido que ya comenzamos un proceso de envejecimiento poblacional en el que, bueno, las personas adultas mayores tienen un espacio y hay que respetar y hay que darles ese espacio, e incluso laboralmente. Entonces, la mayoría de las personas, nadie vive en Venezuela por salario mínimo. La mayoría de las personas, incluso los empleados públicos, pues cada quien está tratando de hacer algo por otra vía, como dicen, matando tigres aquí, allá, vendiendo algo, pero quizás para las personas adultas mayores, una persona de 80 años probablemente no tiene esa capacidad en estos momentos para desempeñar otros oficios que le permitan procurarse otra fuente de ingresos. Entonces, para ellos, fundamentalmente, es muy difícil pedalear la cuesta, y como te digo, dependen de esos 400.000 bolívares que no compran absolutamente nada. Incluso muchos adultos mayores han dejado de irla a cobrar porque dicen que gastan más en pasajes, porque a veces incluso no les dan ni siquiera los 400.000 bolívares en efectivo, se los fraccionan en dos tramos, y bueno, como vemos, la situación es bien difícil. Sí, y no es eso, Luis, sino que el pronóstico en relación a esta crisis económica va a empeorar, por lo menos de aquí a diciembre, que nos queda poco, y quizás cómo va a ser el año que viene, porque la devaluación ha sido indetenible, y, sí, y la hiperinflación la consecuencia es esa. Entonces eso va a empeorar todavía más. Sí, es decir, nosotros la verdad que pues estamos muy preocupados tomando en cuenta que no es solo lo que estamos viviendo ahorita con el tema COVID, no lo que yo creo que la magnitud del daño que ha hecho el COVID en los sistemas económicos de cada uno de los países aún no lo vemos. Yo creo que eso vamos a empezar a sentirlo el año que viene. Es decir, estamos hablando que las principales economías del mundo pues están en alerta, en rojo. Pues imagínate para una nación como la nuestra que viene decreciendo durante los últimos 6 años. Si Venezuela viene teniendo un desempeño en rojo en cuanto a su Producto Interno Bruto en los últimos 6 años, y venimos consecutivamente cayendo y estrepitosamente. Entonces, ahora le sumas esto, pues yo creo que vamos a tener un 2021 muy comprometido. A eso debemos sumarle el creciente deterioro de lo que son
la trama de servicios públicos, que son cosas que afectan de manera diferenciada a las personas mayores. Y te lo digo, el por qué te lo digo, mira, no es lo mismo que un adulto pueda caletear un cuñete de agua desde una pila pública hasta su casa, a que pueda hacer una persona, una doña o una señora mayor de 70 años para, ¿cómo hace? Para caletear desde la Plaza Bolívar de Chacao, donde hay una pila pública, 2 cuadras y subirlas a un tercer piso para llevar agua. Igual tenemos informes de personas mayores que con el tema de la electricidad han sufrido caídas. Incluso tenemos reporte en el informe de victimización que vamos a publicar en los próximos días del primer semestre del 2020, donde hacemos un recuento del primer semestre de 2020, de personas que murieron incluso quemadas a raíz de que una vela que colocaron porque no había luz se volteó y se le quemó el rancho, entonces la persona murió. Entonces, son muertes absolutamente evitables, es un daño evitable, porque bueno, porque es un daño que viene ocasionado por el tema de cómo los servicios públicos impactan a las personas mayores de manera diferenciada. Sí, no, y también las muertes en los adultos mayores por la violencia e inseguridad, Luis. Que sí, también... en ese informe vamos a dar una data sobre las personas que fueron víctimas del AMPA. Nosotros hemos hecho este informe en 2016, 2017, 18, 19 y ahora el primer semestre del 2020. Y en cada uno de ellos hemos visto cómo este informe de hecho surge porque comenzamos a ver cada vez con mayor frecuencia que morían personas víctimas del AMPA, cosa que no era común. Es decir, las personas mayores, en Venezuela prácticamente que una mujer, incluso hasta embarazada, o un niño, una persona adulta mayor que fuese víctima del AMPA y de manera violenta fuese asesinado, no era muy frecuente. Sin embargo, comenzamos a ver un patrón y efectivamente hay un patrón. Cada año hemos visto cómo un mayor número de personas mayores son asesinadas producto de la delincuencia. Y sobre todo un tema que son incluso asesinadas dentro de sus propias casas. Esto tiene que ver fundamentalmente con la situación de soledad. Muchas personas adultas mayores se han quedado solas. Nosotros, por ejemplo, tenemos zonas de Caracas que son literalmente una especie de guetos de viejos. Es decir, tú te vas para Prados del Este, tú te vas para la California, tú te vas para el Marqués, tú te vas hacia la zona de San Bernardino, y son zonas donde fundamentalmente habitan muchas personas mayores solas, que quedaron que muchos de ellos incluso pues lo que tienen es un inmueble, porque ni siquiera mantenerlo pueden, y eso hace que efectivamente esas personas sean unas víctimas pues potenciales para el AMPA. Además de que tienen hábitos rutinarios, el abuelito o la abuelita sale, la persona mayor sale todos los días a la misma hora, va al mismo kiosco, recorre la misma ruta, entonces pues la delincuencia les pone el ojo, lo sigue y bueno, le toca la puerta para pedirle un vaso de agua y listo, pues logran entrar y ocurren hechos muy lamentables. Entonces, esto es un patrón, como te digo, que está muy ligado a la situación de soledad que están viviendo las personas mayores. Así es, y en estos días, recientemente, hace 2 o 3 días, por cierto, vi por la red social, por Twitter, unas declaraciones de Convite en un portal digital de que Convite alerta que 40% de los adultos mayores están solos. Dan una cifra. Sí, y que sobreviven con donaciones. Sí, la verdad, esa cifra no es 40, es 20%, la verdad, es 20%, eso según nuestro estudio más reciente, y creo que hubo un error de transcripción de la nota de prensa. Sí, es 20%. Qué bueno, aproximadamente entre 700 y 800 mil personas adultas mayores pudieran estar viviendo solas. Y tiene mucho que ver, fíjate que es una cifra que en el 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio que hizo, hablaba de que en Venezuela un 16% de las personas adultas mayores pudieran estar viviendo solas. Y que nosotros hablemos un 20% tiene mucho sentido y da fe de la rigurosidad metodológica de nuestro estudio, tomando en cuenta que del 16 al 2020 se ha producido un importante proceso de migración forzada. Sí. Es un proceso de migración forzada en el que no están incluidas las personas mayores, porque la migración es un asunto de personas entre 18 y 45 años, más o menos el rango de edad de la gente que migra. Sí. Entonces eso hace que todo ese flujo migratorio que se ha ido, pues deja atrás a sus viejos. Y es por ello que, por eso te digo que tiene mucho sentido, tenemos mucho
digamos, tino en pensar que ese 20% es muy real para proyectarlo a nivel nacional. Por tanto, Correcto. siempre hablamos de que pueden ser entre 700.000 y 800.000 personas que pudieran estar viviendo solas, y que en un principio ese 700, 800.000 personas deberían ser tu universo de focalización de un programa de atención dirigido hacia esa población. Es decir, tú tienes ahorita en lo que es la situación COVID, tienes Sí. unos grupos con mayor riesgo que otros. Entonces, Sí. esos que viven solos tienes que atenderlos, es decir, tienes Sí. que saber dónde están, qué tienen, qué padecimientos tienen, cómo están Correcto. comiendo. Es decir, yo creo que la más grande base de datos de Venezuela, yo siempre he dicho que el chavismo es una gran base de datos. Ellos tienen mapeado todo. Entonces, si tienen mapeado todo, es momento de poner al servicio de la gente esa información, esa Luis, data. vamos a una pausa comercial. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. No te retires de la línea para seguir entonces en la línea de la conversación que tenemos. Ya Vale. regresamos. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ¿Te ve. imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud. Estamos conversando con Luis Cabeza, director general de Convite, una asociación civil que se ha dedicado en los últimos tiempos a monitorear, a visibilizar la violación, por decirlo así, de los derechos humanos en el adulto mayor. Luis, habíamos dejado en el segmento anterior la situación de soledad de los adultos mayores y creo que tú estabas terminando con una idea para que entonces la completes ahorita en el comienzo de este segmento. Sí, efectivamente lo que te comentaba es que esas 700.000, 800.000 personas que nosotros presumimos que están viviendo solas en Venezuela deberían ser objeto de atención pública, de un programa de emergencia que los mapee, saber dónde están, cómo viven, qué necesitan, y que bueno, pues yo creo que el Estado tiene esa base de datos. Si hay alguien que, sobre todo a través del Carnet de la Patria, si hay una población que yo pudiera asegurar sin temor a equivocarme que un 98% está registrada en el Carnet de la Patria, son las personas mayores. Uh-huh. Y eso es un dato importante, porque si los tienes registrados, sabes dónde viven, qué edad tienen, puedes incluso segmentarlos por edad, ir viendo los que tienen 80 años, dónde están, cómo viven, identificar cuáles están viviendo solos y dirigir hacia ellos un programa de asistencia domiciliaria, que así lo requieran, y identificar a aquellos que están en especial situación de riesgo. Sí. Con eso te evitaría situaciones tan lamentables, tan repudiables, como la ocurrida hace unos días en que dos personas mayores, dos hermanos, Eso sí, te iba a preguntar. Andrés, lamentablemente fallecieron de inanición. Si Uh-huh. tú tuvieras información, muy seguramente esas personas estaban registradas en ese sistema del Carnet de la Patria, porque incluso los vecinos hablaban de que le hacían llegar su caja CLAP. Entonces, ¿por qué
no pudieron, por qué no se puede tener toda esa data al servicio de la implementación de una política pública que vaya dirigida hacia los que están en especial condición de riesgo. Sí, sí. Luis, precisamente te iba a preguntar sobre esa tragedia, de verdad, o ese drama que se vivió con el fallecimiento de estas dos hermanos por desnutrición. Eso es algo que no se puede olvidar, Luis. No se puede olvidar. Sí, es decir, morir de hambre es la expresión más dramática de la pobreza. Exacto. Y esto, por supuesto, causó un gran impacto en la sociedad venezolana, en las redes sociales. Pero a la larga se olvida. Y, de paso, no hemos escuchado ni una mención del Estado o del régimen al respecto de esto, de este acontecimiento, nada, en absoluto. Es como que sí, no toman en cuenta estas cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí fundamentalmente en muchas ocasiones el gobierno pareciera que mientras yo no hable de ello no existe, pero la verdad es que hay una realidad totalmente que nos golpea a diario a los que estamos fuera del poder y que bregamos por los derechos de las personas. Pues lo que nosotros nos documentan es terrible. Esas dos personas son muertes que eran absolutamente evitables, y el hecho de que no haya un soporte familiar, pues precisamente eso compromete al Estado. En ausencia de la familia, el Estado debe suplir esa falla, esa falta, para brindar asistencia y protección. Es decir, a ti, tú como Estado, tú no puedes, a ti no se te va a morir la gente de hambre, porque no haya soporte familiar. Tú no puedes cargar en una familia que no hay, que está ausente, pues no puedes decir, bueno, ve a ver cómo hace, no, hay gente que no tiene cómo hacer. Sencillamente, hay gente en la que usted como Estado tiene la responsabilidad, tiene el mandato de atenderlos, de velar por ellos y de velar para que esas cosas no ocurran. Nosotros hemos denunciado eso y para nosotros eso es una muerte, pues, porque ni siquiera es una muerte que te puedo decir, doctora Yanes, que nos enteramos porque tuvo una gran cobertura mediática, pero como esas muertes hay muchas en las regiones, lo que pasa es que no nos enteramos. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Hay cifras ocultas, datos que no debemos saber de la cantidad de adultos mayores que pueden estar en la misma situación, el mismo riesgo. Y no solo ocultas, sino que también hay una manipulación de la información en donde se prohíbe colocar como causa ciertas y determinadas causas de muerte en la acta de función. Es decir, esta muerte pues probablemente de no haber tenido tanta cobertura, probablemente habría tenido una causa de muerte como infarto al miocardio, una cosa así, pero la verdad es que incluso hasta en eso tienen ahí presiones para que no se coloquen en acta de función que si muerte por desnutrición, por inanición, porque bueno, pues, para efectivamente poner eso, digamos que así difuminar, pues más bien es la palabra, difuminar la causa, la verdadera causa de la muerte. Es una muerte que es grave, porque fíjate, no fue una muerte que ocurrió en la parroquia Quebrada Honda de Guache del estado Lara, de Sanare para arriba, a 4 horas, ni fue en el Alto Caura, fue allí, en Puente Hierro, a 10 minutos de Miraflores, es decir, a 5 minutos del Instituto Nacional de Servicios Sociales, que debería ser el rector de velar por las personas mayores. No, fue una muerte que ocurrió para allá en la Gran Sabana. Es decir, ¿qué pasó ahí? Es decir, ni siquiera, incluso era una zona prácticamente urbana, no era un cerro, nada por el estilo que hiciera difícil. Entonces, ahí donde tú no te explicas cómo hay fallos en el Estado, y hay fallos fundamentalmente, mi estimado Radescuchi, doctora Yanes, porque no hay una política de asistencia y protección al adulto mayor. El adulto mayor en Venezuela, pues no se toma en cuenta, se cree que con solo la pensión pueden resolver, ni sumando los distintos bonos que si de lealtad, que si de disciplina, que si de guerra económica, que regularmente se les transfiere, y ellos no llegan ni siquiera a $5 mensuales, sumando pensión más los bonos, no llegan ni siquiera a $5. Entonces, allí ya tú te das cuenta del poco interés que hay en apoyar a una población que está pasándola muy mal y que son 4,5 millones de adultos mayores que cada día ven mermadas sus condiciones físicas, cada día ven
Yo hablaba con la gente de los pensionados, que hace unos días tuvieron una protesta, y uno de ellos me decía que ya no encontraba dónde abrirle huecos a la correa de todo el peso que ha perdido. Sí. Y nada, pues todos están en condiciones muy precarias y con un sistema de seguridad social que en Venezuela literalmente no existe. Yo quiero el día de ayer, tuvimos un foro con el profesor Axelón Méndez, con León Arismendi y la profesora Jenny García de la Escuela de Trabajo Social, y bueno, pues quiero tomar palabras del profesor Axelón, pues aquí la verdad que no hay un sistema de seguridad social, lo convierte en una especie de voluntarismo para hacer populismo, para hacer proselitismo político, y no hay nada que proteja a las personas mayores. Así es. Bueno, Luis, de verdad que, es triste la situación por la que están atravesando los adultos mayores, de verdad, y yo quiero darte las gracias. Ya tenemos que terminar, pues, este segmento por tu participación, y bueno, y que Convite siga en la lucha, como siempre lo hace, para la defensa de los derechos de los adultos mayores. ¿Alguna conclusión rapidito que quieras hacer? No, bueno, la conclusión es que, mira, hay cosas que podemos hacer desde nuestros ámbitos. Mire, estén pendiente de ese vecino mayor que vive solo, tóquenle la puerta, pregúntenle cómo se siente. Si pasan varios días que no lo ven, pues preocúpense por él, pídanle su teléfono, escríbanle. No se imaginan el valor de una llamada, el valor de un mensajito que te pregunte en la mañana, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Te sientes bien? Sí. Yo creo que por allí podemos empezar a hacer cosas y comenzar a pensar en una sociedad cada vez más inclusiva con las personas mayores, porque somos una sociedad que ya comenzó a envejecer. La etiqueta del país joven se acabó. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu colaboración, y en otra oportunidad podemos seguir conversando al respecto. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, queridos amigos, regresamos al próximo segmento porque tenemos al doctor Aquiles Salas ya en la línea telefónica. Le pedimos al doctor Aquiles un poquito de tiempo, que tenemos que ir a la pausa, y ya regresamos para conversar con él sobre la situación de salud de los adultos mayores actualmente en tiempos de pandemia. Ya regresamos. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. A continuación, titulares. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le dio la vuelta a los resultados provisionales en el estado de Georgia y se puso al frente de su rival, el presidente Donald Trump, que venía encabezando el conteo. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, reiteró que los trabajadores de la salud están condenados a no tener calidad de vida por los bajos salarios que reciben. Hoy por allí circulan unas tablas salariales emitidas por la administración del señor Nicolás Maduro, unos aumentos que ya hasta creemos que es cierto, porque estamos acostumbrados a que los aumentos salariales que se han decretado en el país ahora son así casi clandestinos, los anuncios, ¿no? Sin embargo, María Alejandra, seguimos en extrema pobreza, porque para nadie es un secreto que hoy el poder de compra del trabajador venezolano se perdió. Hoy vemos cómo campea el hambre, que es un delito de lesa humanidad, como tú muy bien lo dijiste. Acá se nos está violando pues el derecho a trabajar en condiciones de trabajo decente, el derecho a tener un salario suficiente, y esto nos coloca en una suerte de esclavos del siglo XXI. Las fuertes lluvias causaron inundaciones en Higuerote, en el estado Miranda. Y el mal tiempo seguirá presente este viernes en varias regiones del país, incluyendo Caracas. En internacionales, la fiscal general de España, Dolores Delgado, informó este viernes que se abrió una nueva investigación por blanqueo de capitales contra Juan Carlos I. Y en el mundo deportivo, el futbolista venezolano Yangel Herrera guía al Granada en la Europa League. 10:36.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud nuevamente y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Aquiles Salas, médico internista y geriatra, especialista en la atención de los adultos mayores, y además de eso es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, doctor, al programa. Muchísimas gracias. Disculpe un poquito la espera en la línea. No, un placer y agradecido por tu invitación, María, de a tu audiencia, pues tan interesada. Pues para mí es un placer hablarles y con el mayor gusto. Muchísimas gracias, doctor. Mire, bueno, por supuesto, estamos hablando de la grave situación por la cual atraviesa el adulto mayor, sobre todo en tiempo de pandemia, tomando en cuenta, por supuesto, no solamente la crisis o la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo ya desde hace un tiempo, que se ha agravado con la sumatoria, por decirlo así, de la crisis por la pandemia, por el COVID-19. ¿Cuál ha sido ese impacto de la pandemia en el adulto mayor, ya dándole pues el enfoque médico de su parte en esta población tan vulnerable? Claro, indudablemente que, aunque no vamos a analizar ese tema, tenemos que ubicar al adulto mayor, que para nuestro país se define toda persona por encima de los 60 años, básicamente con las carencias y dependencias que ya tiene, por un lado, es decir, que depende mucho su sobrevivencia de la condición de vida externa. Sí. Y eso aunado a una disminución de su ingreso, y más aún cuando pensamos que muchas personas en esta edad, su ingreso es una pensión, que ya sabemos el valor, o sea, que requieren de sus familiares para poder sobrevivir. Ese es el contexto. Por otra parte, la población de adultos mayores tiene a mayor edad mayor riesgo de innumerables enfermedades crónicas, controlables. Por supuesto, hablamos de hipertensión arterial, de diabetes, de problemas pulmonares, de problemas articulares, y luego, por supuesto, un segmento de esa población, en la cual yo le he dedicado mucho tiempo, que son los adultos mayores con diferentes grados de demencia. Todas estas condiciones, en una situación ya comprometida de país en cuanto a suplirle sus necesidades básicas nutricionales, se han agravado además por la dificultad de adquirir, digamos, los medicamentos para sus controles, ni ellos ni su familia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una repercusión muy seria en cuanto a su control de enfermedades, pero sobre todo a mantener una nutrición balanceada, y pues sus familiares tampoco lo pueden suplir. En la pandemia se agravó pues esa dificultad para aquellos adultos mayores que viven solos, pero que sus familiares permanentemente podían irlos a visitar o a suplirles, se comprometió. Entonces,
el escenario pues es un sufrimiento muy grande para el adulto mayor y para su familia. Entonces, es una debilidad que viene de largos años, que se agrava cuando hay crisis. Entonces, no hay, digamos, lamentablemente una política seria de atención al adulto mayor. Es decir, centrarlo en que la pensión del seguro social o su jubilación le cubre sus necesidades y es allí donde se ha centrado, no puede ser. Hay muchos programas que no tenemos y que se diseñan pero no se cumplen, donde la asistencia directa a la persona y a la familia que acompaña al adulto mayor es necesaria. Entonces, pensar que un adulto mayor pueda ir a un hospital donde en general son agrupados junto con el resto de los adultos que requieren, por ejemplo, una atención por una diabetes, no, o sea, no se individualiza a esta población para ofrecer servicios de atención médica y de atención social. Sí. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de las casas de atención del adulto a nivel nacional, leí una información que su capacidad de atención había disminuido muchísimo, bien sea por déficit de personal, bien sea porque no tienen los recursos para tener los alimentos para poder ofrecerles, digamos, mantenerlos desde el punto de vista de alimentación. ¿Qué nos puede decir? Mira, en el país, volviendo un poco atrás, pues que hubo y que no lo hay, el antiguo INAGER, que después fue nominado INAS, del cual yo fui miembro del consejo directivo por unos años en el INAGER, y al inicio del INAS, tenía una amplia red de casas para personas de adultos mayores. Eso, pues, de alguna manera, los esfuerzos en los primeros años de este mismo gobierno fueron posteriormente sobrepasados por las carencias de recursos, por también vivimos un aspecto de que se entremezclaron allí adultos mayores con adultos con otras enfermedades. Bien, si bien también requieren de atención, pues eso fue dispersando un poco el servicio, y en estos últimos años, pues vemos que el suplirle los alimentos, suplirle la medicación, carencia de personal, ha hecho pues ha borrado pues o ha quitado esa alternativa que para muchas familias. Existen casas de hogares que patrocina el Seguro Social también, además de pero también allí está la cantidad pues de dinero que se ofrece para que los que atienden, que estos son habitualmente casas privadas, no les alcanza para suplir el personal adecuado y la medicación y la nutrición. Pero es que tampoco se debe solo medicalizar la atención del adulto mayor. Se pone a un lado la recreación, se olvida de que también la educación del adulto mayor. Los programas de seguridad social en el mundo entero abarcan al menos unos 5 subprogramas. Uno es la atención médica, pero la atención social, la recreación, el estímulo a la preparación para el trabajo mismo, son cosas que otros países hacen para recuperar y mantener esa experiencia. Lamentablemente todo esto dibuja pues una subestimación de esta población, que es muy doloroso. Gente que ha trabajado su vida para formar una familia, para servirle al país, y en esas etapas de la vida no tienen el reconocimiento para tener una vida digna, que es lo que de verdad a todos nos atañe, pues a todos los que estamos al frente o vemos o vivimos, pero también como adultos mayores lo sentimos, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en edad de adulto mayor y quisiera pues tener una vida grata, de bienestar, de atención, de tranquilidad. Y eso pues debería ser las políticas, o hacia dónde se dirigen las políticas. Sí, indudablemente, doctor. Lamentablemente no se vislumbra en absoluto las políticas que debe tener el Estado en esta población tan vulnerable hoy en día. Ahora, fíjese,
las causas de morbilidad más importantes en el adulto mayor y que no es solamente, digamos, referidos a la alimentación, es a esto, usted ya lo nombró, pero las causas de morbilidad más importantes en ello, ¿cuáles serían para usted en su experiencia? Ya sabemos, por ejemplo, pues, las enfermedades cardiovasculares están galopando, pero ¿cuáles son el resto? Y sobre todo, el acceso a los medicamentos de esas enfermedades, porque el adulto mayor está sometido ahorita al sufrimiento de no poder, digamos, tener la capacidad de alimentarse, ni tampoco la capacidad de controlar todas esas enfermedades, de los cuales son las más frecuentes. ¿Me puede decir algo con las causas de morbilidad más importantes? Mira, indudablemente el adulto mayor tiene esa categorización de que puede padecer de enfermedades básicamente y en frecuencia. La diabetes, la hipertensión arterial, correcto, los problemas osteoarticulares, los problemas de tipo respiratorio, son los más frecuentes, pero no podemos dejar a un lado el área pues que yo más trabajo, que es lo que tiene que ver con la salud mental, los trastornos de depresión, ansiedad, etcétera, y luego las demencias, pues en toda su magnitud. La enfermedad de Alzheimer, como sabemos, tiene una predominancia creciente, y los estudios que hemos hecho, nosotros hicimos el estudio llamado el estudio Venezuela, el estudio que se hizo en la organización Caricuao, casa por casa, conjuntamente con otros países, dirigido por la Universidad de Londres, donde encontramos sus necesidades. Y básicamente, pues en cuanto a enfermedades, esas son las que también predominan en nuestra población, adultos mayores. Esa es, ahora, cada una de esas enfermedades, diabetes, hipertensión, que requieren no solamente de la nutrición, el ejercicio, el estímulo, sino de medicamentos para mantener a raya y evitar las secuelas de un ACV, de un problema de infarto al corazón, de pérdida de las extremidades, como son las complicaciones más frecuentes de diabetes. Esos medicamentos y una alimentación adecuada, digamos, son vitales. Y cómo la persona adquiere cuando vemos que cada vez el medicamento es mayor en costo. Cada vez mantener una dieta balanceada que no tenga excesos ni carencias, tampoco lo tienen. Entonces, sin duda alguna es un escenario muy doloroso. Y creo pues que eso es lo que una política de salud al adulto mayor tiene, a mi manera de ver y mi recomendación. Por supuesto, proveer al adulto mayor con un bienestar, que es una obligación de todos los estados para toda la población. Enfocar en poblaciones vulnerables como los adultos mayores, donde tienen un ingreso económico más bajo, donde no hay capacidad de ahorro como para poder tener luego el cómo de estar tranquilos, que tienen que recibir ayuda de su familia para subsistir. Eso por una parte. Luego, acordarse que la recreación, estimular pues la existencia misma de cada individuo, no pensar que ya cumplieron un ciclo y bueno, lo que falta es esperar que fallezcan, ¿no? Eso es muy triste y doloroso pensarlo. La experiencia, de la consideración de personas que dedicaron su vida al trabajo, a formar país, además a formar una familia, hijos, nietos, bien llevados. Entonces, no podemos sino implorar y exhortar a los gobiernos pues que diseñen políticas y las ejecuten, porque no hay nada que no se haya escrito. El ministro de Salud de Venezuela hace 4 años, en octubre, firmó un plan nacional o la sugerencia de la OPS en Washington para un plan nacional para la atención de la demencia en los países de que conforman la Organización Panamericana de Salud. Y nuestro ministro del momento participó en esa conferencia. Yo estuve informado porque yo, fui llamado en los años previos para preparar y ser partícipe en ese programa de diseño. Y luego no hemos visto un paso. Eso es lo que debemos exhortar, que se cumplan con esta persona. Estamos hablando específicamente de una enfermedad o de un grupo de enfermedades de salud mental, pero hay
planes y programas para toda esa atención médica y social de este grupo de población. Así es, doctor. Doctor, bueno, ya en el segmento pasado con Luis Convite comentamos esa situación trágica, dolorosa que sucedió hace una semana con el fallecimiento de unos hermanos, ya todos lo sabemos, por desnutrición. Es lamentable y es demasiado, digamos, es inaceptable eso que pase en un país. Por supuesto, la situación de Venezuela es terrible en ese aspecto. ¿Qué nos puede decir como enfoque médico de su parte? Y si tiene algunas cifras, y si las cifras de desnutrición en los adultos mayores pueden conocerse o están ocultas prácticamente. Mira, yo creo que están a la par de la desnutrición en general que se ha reportado por varios organismos nacionales. Uh-huh. Sin duda alguna, los requerimientos nutricionales del adulto mayor no se están cumpliendo. Uh-huh. La necesidad de recibir las proteínas necesarias, balanceadas, las proteínas acompañadas pues de los diferentes componentes de una dieta, no se está cumpliendo. Uh-huh. Bien, hablamos de carencias en su mayoría o excesos de alguno de estos componentes de carbohidratos o de grasa. Uh-huh. Entonces, uh-huh, sin duda alguna, yo no tengo cifras recientes, pero uh-huh, sí he leído pues los informes de ENCOVI y de otras organizaciones, donde la población pues ha tenido y ha venido, aunque se han dado reportes de más hacia los niños, es un problema, pero el adulto mayor también tiene estas carencias porque es la consecuencia de un costo tan alto de la alimentación y por supuesto el no tener un ingreso ni personal ni familiar como para cubrir esos requerimientos. Entonces, bueno, esta noticia tan triste, dolorosa y bueno, la palabra es vergonzosa de dos adultos que se conoció, pero imaginemos nada más ese escenario en innumerables comunidades que no tienen el cómo. Pero también te despierta otro valor, pues que lo que está a su alrededor también está en necesidad y está tan en necesidad que no pueden ayudar a estas personas en alimentarlos para que no fallezcan. O sea que esas redes secundarias de amigos, de vecinos, tampoco se está cumpliendo porque también esas redes secundarias de apoyo al adulto mayor, que en un momento determinado podían ser un vecino o un pariente lejano que esté pendiente, tampoco, porque también están en necesidad. Entonces es una pirámide de elementos que hace pues que ocurra un hecho tan doloroso como este. Sí, así es. Doctor Aquiles, muchísimas gracias. Lamentablemente ya debemos finalizar el programa. El tiempo en la radio se va muy rápido, usted lo sabe. Y quiero darle las gracias por haber participado en nuestro programa. Con mucho gusto y para mí es un privilegio de verdad poder participar. Un abrazo, hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, estimados amigos, ya ustedes escucharon pues estas opiniones de estas dos personas tan importantes y que conocen a profundidad la situación de nuestros adultos mayores en Venezuela. Causa mucha tristeza envejecer en Venezuela. Las cifras de hambre y desnutrición de los adultos mayores están ocultas por el Estado, no se sabe. Muchos deben estar atravesando esta situación. ¿Cuántos habrán que no sabemos? No olvidemos el caso de los hermanos que fallecieron por desnutrición, este drama vivido en Puente Hierro. Esto no se puede olvidar. Y lamentablemente seguimos con la indolencia y la desidia de quienes se aferran cada vez más al poder y sin importarle el drama de nuestros adultos mayores, sobre todo aquellos que se encuentran solos, abandonados por las familias, por algunas circunstancias u otras, o porque han tenido que emigrar la familia. Bueno,